compañero que me consultó el día de ayer qué son las herencias yacentes. No sé si el señor está aquí conectado. Bueno, en todo caso, las herencias yacentes con respecto a la posesión efectiva es justamente lo que se denomina cuando aún no se ha hecho posesión. Ya, entonces las herencias yacentes es justamente justo el estado en donde fallece la persona y todavía no se ha hecho la posesión efectiva. Eso se le llama herencia yacente. Ahora vamos con las donaciones. Las donaciones cumplen la misma función que la compraventa con respecto a los requisitos. Se necesita, como dice aquí en el documento, minuta firmada, documentos que certifican la propiedad, que en este caso sería dominio, avalúo, predio. Dependiendo del cantón, pueden solicitar algún documento adicional, como algún pago, algún tributo adicional. Cédula de votación. ¿Cuáles son los requisitos adicionales a la compraventa? En este caso, dos testigos idóneos. ¿Qué se refiere con idóneos? Tienen que ser amigos, no pueden ser familiares. Este tema difiere dependiendo de los notarios, ¿no? Hay notarios que no les importa y dicen, bueno, ¿sabe qué? No, no hay problema, si sea usted la prima, la hermana, la sobrina, hágalo. Pero, ¿a qué se refiere con idóneos en sí? En que si mañana o pasado viene un tercero, algún otro hermano, a querer dar de baja la donación, lo ideal sería que esta donación se lleve a cabo con testigos que no sean familiares, para que se pueda tomar en verdad esa veracidad y no se vea como que están a favor de las personas que fueron donatarias. Eh, ¿Qué más se refiere con idóneos? La edad. Entonces, los testigos son para el donante. El donante, imagínense que tenga 65 años. No puede tener testigos de 20. Tiene que tener testigos de por lo menos unos 40 años, porque tienen que ser amigos de estas personas que vayan a testiguar. Sabe que sí, en efecto, él sí está en voluntad de hacerlo y él sí tiene otro bien para vivir. Esas son las dos cosas que sí, que en sí va a testiguar. Y la declaración de impuestos de herencia, el pago, que como le hablamos ayer, esa declaración a veces puede salir en cero, dependiendo de la cantidad del avalúo. Por otro lado, en el numeral 6 vemos, el donante tiene que tener otro bien donde vivir y también comprobarse que así sea. Hay notarios que no lo compruebas, hay notarios que dicen, ¿sabe qué? Usted solo haga la declaración. Declare que usted tiene donde vivir y nada más. Ya depende. Dígame, abogada Yasmin. No se le escucha nada por si acaso. Bueno, entonces continuamos. ¿Alguna pregunta sobre la donación? ¿Algo que quisieran aclarar? ¿Alguna información adicional que quisieran que les dé? Bueno, si somos algunos los conectados. Bueno, si no es así, damos paso. Tenemos divorcio vía notarial. Los temas que vamos a ver hoy son temas bastante sencillos y puntuales. A ver, aquí hay un mensaje de JD. Aparte del tema, ¿cómo sería para abrir una notaría? ¿Qué requisitos se necesitan? Bueno, es una buena pregunta. Las notarías no es algo que uno dice, me voy a poner una tienda, por ejemplo, y necesito ciertas cosas. Uno tiene que concursar. Hace el concurso, tiene que hacer una serie de pruebas. Es como cualquier concurso público. Una vez que usted apruebe el concurso, depende en el orden en el que usted pues gane o sea sorteada, usted decide qué notaría le toca o le designan la notaría. Generalmente a los que mejor nota tienen, les designan una notaría, perdón, les dan la opción de elegir a qué notaría ir. ¿Y qué más dice? Ah, ya, no se preocupe, abogada. Abogada Yasmín, si quiere igual,
dejarme el mensajito, cualquier duda que tengas, si no le sirve igual ¿Me escucha? el ¿Me escucha? micrófono. ¿No me, no me escucha? ¿No? Ahí sí le escucho. Sí me escucha. Doctora, buenas noches, Buenas compañeros. noches. Una consulta, doctora. Estoy con un caso con respecto a la donación. Cuéntame. Resulta que los señores hicieron la donación a un hijo de una casa. Ok. Con todas las formalidades del caso, está muy bien, todos los requisitos, pero resulta que ahora ellos quieren comprarle la casa de nuevo al hijo. ¿Se puede hacer ese trámite? Sí, no hay ningún problema. Ustedes pueden hacer lo que sea con la propiedad mientras esté entre vivos. Ya, o No hay sea, necesidad de el hijo hacer. recibió la donación por parte de los padres, pero ahora hay el arreglo entre ellos que quieren cambiarle la casa por un efectivo, ¿no? Sería dinero en este caso. No hay Ah, problema, no hay ningún problema. Pueden, de hecho, hacer hasta una resiliación en vez de una donación. Ya ya. depende de ellos. Pueden resiliar, resilian a sí mismos e inscriben la resiliación en el registro de la propiedad y se evitan bastantes gastos, la verdad. Se Es puede una hacer. opción. Sí, es una. Y qué requisitos necesitamos para la resiliación? La voluntad de las partes y los documentos habilitantes como si fuera una compraventa. Eso haríamos en la misma notaría que hicieron ellos. Se podría hacer. Preferiblemente porque en esa notaría tienen que tomar razón al margen y luego de eso hacer la respectiva inscripción en el registro de la propiedad. Ya, perfecto. Y eso dura el mismo tiempo que que las escrituras, que la compraventa y todo ese trámite, ¿verdad? Pues sí, sí, se podría decir que sí, porque hay que revertir a sí mismo, más bien, demora quizás un poco más, porque ustedes tienen que solicitar al municipio el reverso de los impuestos pagados, ¿no? Para que todo quede 100% claro. Pero al hacer resiliación, doctora, eso quiere decir que ya, o sea, no va a haber dinero de por medio, tal vez, o no se puede. Desisten, ajá, exactamente. Pero ellos no quieren eso, ellos quieren es comprarle la casa. Quieren, o sea, en este Que caso, lo en vez, hagan. se puede hacer eso con Sí, quedaría mucho mejor en caso de que, sí, no hay ningún problema, lo pueden hacer. ¿ya? Eso es todo, doctora. Muchas gracias. Muy Ok, gentil. de nada. A ver, ¿se puede donación entre hermanos? Sí. Los requisitos son los mismos que ya expuse, ¿no? Que aquí están igual, estos se los voy a dar a ustedes. Cédula de votación, certificado de historia de dominio, avalúo, predio, dos testigos, que el donante obviamente esté ubicado en tiempo y espacio. Si es que es mayor a 65 años, a 80, por ahí, a veces los notarios te piden un certificado de un psicólogo o psiquiatra que lo evalúen y diga que sí está correcto, que está bien, psicológicamente está bien, para que mañana pasado no haya problema. Pero son los mismos requisitos. Y si se gana el concurso para notarías, ¿qué tiempo será vigente? Generalmente son 5 años, pero por ejemplo, actualmente no ha habido concursos, hay parece que un problema en estos concursos y conozco notarios que llevan 10 años, 12 años. Entonces, depende, usted sabe cómo funcionan las funciones públicas. Se dice una cosa y a la hora de la hora son cosas distintas, ¿no? Depende del caso. Bueno, Doctora, dígame. hay notarios que están ya 12 años, como usted mismo menciona, pero han presentado acciones de protección para evitar, obviamente, que se dé este caso de los concursos. La ¿Sabe usted verdad, esto? la verdad ahí sí ya es un tema más allá. De que proceda o no proceda la acción de protección, ya eso es un tema constitucional. Sí he escuchado bastante, honestamente no me parece justo, porque No. justamente el concurso es para que ustedes, o sea, todos podamos participar, Ujú. 5 años estemos ejerciendo y luego pues podamos solicitar nuevamente el puesto por otros 5 años más. Creo que puedes solicitarlo 2 veces, no Dos puedes más. veces, sí, dos veces Ajá, tiene que volver a hacer el concurso y aprobar. Pero eso exactamente. está Entonces, solo en los libros o en en mi, el requisito. claro, sí, en mi opinión no debería proceder una acción de protección, pero sí he escuchado también casos similares. Sí, sí, ese es el problema. Y para los que a lo mejor queremos ser notarios, estamos con ese inconveniente. Ese Sí, o sea, estigma. Ajá. hablándolo ya de una forma no tan formal, mucho tiene que verse con el tema de que la corrupción está terrible y a veces para uno concursar uno necesita tener
una palanca y el dinero suficiente para que esto se pueda dar. No debería ser así. No Eso ya es es lo ideal, otro lado, ¿no? No, pero sí he escuchado de muchos casos al respecto. sí. Eso y las acciones de protección, cosas que están muy complicadas. Así es. Pero no está por demás saber todo lo que se engloba lo que es el área notarial, porque eso nos Claro. Lo ayuda que en dice la el ley, más que trabajo. todo. La ley dice esto. Ya si en la práctica no se da, bueno, Ya lastimosamente no es nada, así. pero eso nos sirve para la ley para desarrollar nuestra profesión de abogados, todo lo que estamos aprendiendo ahora. Así es. Sí, Sí, eso es, sí. doctora. Gracias. Ahora sí ya no me molesto. Gracias a usted. Bueno, nos vamos con el divorcio vía notarial. El divorcio vía notarial no es muy complicado. El abogado tiene que presentarse en la notaría con una petición. La petición es opcional, pero que sí se necesita de forma obligatoria, el formulario. Eh, Déjenme ver si les puedo buscar aquí el formulario para poder mostrárselo. No sé si tengo aquí un modelo de eso. Sí. Miren, este es el formulario. ¿Sí están viendo todos en pantalla? No, doctora, no se ve. ¿No se ve? No. Ya, vamos a ver otra vez. Ahí sí lo ven. Sí. Sí, Ya, este es el formulario. El formulario lo pueden descargar en internet, ponen así mismo formulario único para petición de divorcio. Incluso puede ser para disolución para la terminación de unión de hecho. Para las dos formas es el mismo formulario, solo que cambia el nombre. Ya, ¿cómo está constituido el formulario? Los datos de el primer cónyuge, que puede ser mujer o hombre, cualquiera, no hay un orden específico. Cuando es por los propios derechos, pues hasta aquí se llena, ¿no? Cuando la persona está representada por un curador, por un abogado, patrocinador, se procede a completar el restante. Si no, se deja vacío. Luego viene la información del segundo cónyuge, nombres completos, apellidos, números de cédula, edad, nacionalidad, profesión, ocupación, teléfono fijo, si no corresponde, NA, no corresponde. Teléfono celular, correo electrónico, a veces no corresponde, pues NA, dependiendo del usuario, ¿no? Dirección de domicilio, donde está toda la inscripción, ¿no? Y así mismo, si es por sus propios derechos, pues sí. Si no, pues se marca no y se procede a completar la siguiente parte que habla del segundo procurador. Luego llenamos la información que está en la partida de matrimonio. ¿Cuál es el tomo, la página, el acta, el número de registro, la provincia, el cantón y la parroquia? Todo eso lo encontramos en el certificado de matrimonio. Luego viene la inscripción. Bueno, la inscripción de matrimonio ahí sí es el día en el que se casaron, día, mes y año. Hay actas que no tienen esta información de inscripción o que no tiene este más que todo, que no tiene el tomo, página y acta. No importa, si no tiene, pues no lo llenan y generalmente si no tiene esos tres, tiene el número de registro. Con eso es suficiente. Más abajo está la declaración, que es una parte muy importante. Este es un tema importante. Este sí es el tema más esencial en este tema de divorcios. Si es que la persona que se quiere divorciar tiene hijos menores de edad, ¿lo puede hacer por notaría, sí o no? ¿Ustedes qué creen? Sí se puede hacer. Notaría, O sea, sí se puede hacer, pero haciendo previamente una mediación. O sea, justo recientemente participé en un divorcio por notaría, entonces conozco un poco el trámite. Exactamente, Pero exactamente. Se sí se puede están de realizar. acuerdo, ¿verdad? Porque si una de las partes no está de acuerdo, creo que es complicado. No, o sea, debe haber el acuerdo, o sea, es por mutuo consentimiento. Claro, o sea, esa es la primera premisa, ¿no? Para poder divorciarse vía notarial tiene que sí o sí estar de acuerdo. Si no están de acuerdo, no pueden hacerlo vía notarial, hay que hacerlo vía judicial. Ya, doctor, ¿no se entonces, puede, por cuestión de tiempo, adjuntar la resolución judicial porque a la acta de mediación en la notaría? Cuando hay, ¿se puede adjuntar el tema judicial al divorcio, obviamente, en la notaría o no?
¿no? A ver, formúleme mejor la pregunta, no entendí. O sea, si tienen algún asunto, en este caso de niños, ¿no? Y lo hacen por vía judicial, pero eso demora a veces, ¿no? Pero si hay mutuo consentimiento, lo pueden agilitar en la notaría o no, o tienen que hacerle solo en la Mm, notaría o solo vía judicial. Depende de las partes. Yo conozco personas yo de hecho tengo una cliente que lo primero que me dijo, estamos de acuerdo, tenemos hijos, pero podemos hacerlo por mediación, pero no quiero que salga rápido, quiero hacerlo judicial. Bueno, se respeta, ya depende del usuario. Pero si el cliente tiene la voluntad de hacerlo rápido, de resolver todo sin problema por mediación, lo pueden hacer vía notarial. La ley te da esas dos opciones. Ya Pero, depende del pero cliente si ya para cuál se tiene, quiera ir. si ya tiene ya iniciado el proceso judicial y ven que se va a demorar, ¿lo pueden dejar sin efecto? Sí, claro, sin problema, Sí, sin ¿cómo? Y problema. pueden empezar nuevamente el trámite por vía notarial. Por supuesto, sin problema. Ellos lo que pueden es, por último, no hacer nada, se declaran abandono luego. O pueden hacer el abogado ingresa un escrito en donde las partes ya no quieren continuar con el proceso, se acabó. Listo. Y luego vienen a hacerlo vía notarial. De hecho, cuando una de las partes, por ejemplo, ya tiene un acuerdo de manutención, ya tiene una pensión fija para el menor, se solicita entonces ya no el acta de mediación, sino una copia certificada de la sentencia donde esté definida la pensión alimenticia para el menor. Ahora, también es opcional, porque si es que por motivos sale demasiado complicado o costoso ir a solicitar esa copia o demora mucho, también puede hacer el acta de mediación. No hay problema. Depende también del mediador que les toque. La cosa es que el notario lo que quiere ver es que se vea resuelto los tres temas: tenencia, visitas y alimentos, las tres y de forma específica. Ninguna se puede sobreentender. Si es que digamos que falte el acta de tenencia, que se supone que es la más obvia, porque si ya está la de alimentos, que de alimentos va a dar el papá hacia la mamá, cualquier persona supone que la tenencia la va a tener la mamá. Es lo que uno dice, es lo más lógico, ¿verdad? Pero el notario, si usted solo le lleva las dos, le va a decir, no señora, aquí nada se sobreentiende. Tráigame el acta donde ustedes resuelven la tenencia también. Entonces eso hay que tenerlo bastante presente antes de cualquier cosa. ¿Alguna pregunta sobre los divorcios? Bueno, de requisitos necesitamos cédula, votación, partida de matrimonio y certificado, bueno, si es que hay menores, las actas. Si no hay menores, eso es todo. No es muy complicado. Doctora, buenas noches. Yo tengo una consulta. Dígame. Entonces, si están en mutuo acuerdo, también lo puedo hacer entonces tanto por notaría y por vía judicial, porque también hay audiencias que el tipo de audiencia es divorcio por mutuo consentimiento con hijos dependientes. Así ¿Cuál es, es la así es, diferencia? Eso es lo que no me queda claro. O sea, yo me puedo ir por cualquiera de las dos vías, así tenga hijos menores, así. así es. A ver, como abogados hay dos distinciones. Primero, que los honorarios se dividen en notaría, porque en la notaría te está costando más o menos $206, más o menos. Pero esa es una, y dos, el tiempo. Entonces, por un lado, en notaría uno pierde más honorarios, o por lo contrario, el usuario, el cliente gasta un poco más. Pero ¿cuál es el beneficio? En un día está listo. Ok. 1 o 2 días. Notario que se demore más, es notario que tiene o demasiado trabajo o no le gusta su trabajo. Una de dos. Porque es Ujú. súper sencillo. Y por vía judicial, pues te demoras más, sí, obviamente, como todos sabemos, el proceso tiene su tiempo y dependemos bastante del juez y de su agenda, Ay. pero a la vez el usuario no tiene que gastar ningún costo adicional, solo nuestros honorarios y nada más. Doctora, el notario pide las actas de tenencia, las actas de alimentos, todo eso tiene que estar ya resuelto para poder él proceder a lo que es el divorcio. Eso viene por vía judicial, ¿verdad? Las actas por vía mediación. Mediación. Sí, Mediación. Ah, ya, mediación. sí, sí, mediación. ¿Eso lo puede hacer un abogado mediador o tiene que ser en el consejo
Ujú. cualquiera de las dos. Yo siempre le digo a mis clientes, hay que no gastemos más, vámonos al consejo. Ya no demora mucho, eso está vacío la mayoría de las veces y no gasta usted nada. Nos vamos, hacemos la mediación que demorará media hora, 40 minutos, no demora más. De paso, gracias a Dios, me han tocado mediadores súper amables, súper conscientes. Y ya, o sea, ¿para qué vamos a ir a gastar en otro mediador? Pero ya depende, pues, el concepto de cada cual. Doctora, Eh, muy buenas noches. Disculpe, dígame, como para poder aportarnos un caso que, dígame, dígame. que se suele dar también. Por ejemplo, en los casos de violencia intrafamiliar, ¿no? Cuando, por ejemplo, sí, hay violencia intrafamiliar, de una o de otra manera hay, bueno, está en la ley, ¿no? Hay jueces que resuelven en esa audiencia de violencia, resuelven como que tenencia y los alimentos, por así decirlo. Hay una parte en donde resuelven, ¿no? Pero obviamente no es la vía como para poder tramitar un divorcio, ¿no? Pero esa sentencia como tal sirve para después ir a notaría y decir, ¿sabe qué? Eso ya se estableció en esta audiencia de violencia intrafamiliar. Más o menos. Hay casos así. Claro, hay casos y casos. Ya ahí sí Ujú. ya no sería un mutuo acuerdo, seguramente, porque no se pueden ni ver. Exacto, sí, sí, Claro, sí. ahí hay que de ley hacerlo vía judicial y ya es otra cosa, porque imagínense, hay veces entre ellos se ponen la boleta de auxilio. Ya ahí ya no se pueden ver. Ya uno como abogado le toca saber que ni vaya. Y gastar en un poder que cuesta como 60 y pico de dólares, pues el usuario no lo va a hacer. Claro. 60 la tasa notarial y lo que uno le quiera cobrar por el tema de la minuta, que generalmente no quieren pagar. Entonces, Claro, no, sí. pero sí, sí, sí he tenido casos en los que de una u otra manera han salido del proceso de violencia y bueno, pues ya, como quien dice, aquí lo que no chincha no truena, entonces bueno, pues les ha tocado ir a la notaría y con esa acta, con ese auto, ya ven que está resuelto la situación, por así decirlo, socioeconómica y le han dado trámite. O sea, en la Ujú. notaría, ¿qué hacen? O en mediación, dice usted. En notaría, doctora. En notaría, ¿qué resuelven? El divorcio. Pero habiendo menores o sin menores. No, pues ya habiendo establecido, resuelto la situación socioeconómica, porque, Ah, ya, ya, ya. Ok, ajá, ok. sí, porque al menos yo fui, por así decirlo, fui parte de un proceso de eso en donde en la misma audiencia de violencia intrafamiliar, pues por así decirlo, ya la persona, en este caso la víctima, ya manifestó el hecho de que por favor ya no quería nada con él y bueno, pues y ahí el abogado procedió y bueno, pues con un artículo resolvieron la situación ahí mismo, tenencias y la pensión, pues. Bueno, Se eso es fijó, súper bueno. sí, sí, se fijó ahí y bueno, y ya después ya les tocó como que bueno, pues ya se calmaron las aguas y ya les tocó verse ahí en notaría y bueno, pues le dieron trámite con ese auto Ya, sí, y ya sí, estaba sí, sí. resuelto. Ya cuando los jueces, es lo mismo, ¿no? El juez es un poco más complicado porque demora más tiempo, pero si eso ya se tiene, porque ya hubo un juicio, ya hay una aclaratoria al respecto, pues sí, sí, eso se toma como válido. Obviamente hay veces que le piden, ¿sabe qué? Que sea una copia certificada del archivo de la judicatura, ya, Sí, o porque efectivamente, doctora, sí, efectivamente, sí, sí, porque eso el sucede. print de pantalla que nosotros podemos visualizar con mucha facilidad en el SATye, muchos notarios dicen, no, así usted materializa eso, eso no me sirve. Entonces, sí o sí toca pedir ya las copias certificadas como tal, para que no haya problemas. Bueno, Ah, vamos. sí, y yo para aportar algo, justo como recién logré hacer un divorcio, pero Ujú. ahí en cambio la señora era la que estaba más bien fuera del país. Entonces de Ah, ley ok. fue con una procuración que mandó, se hizo el divorcio y ahí más bien la tenencia la iba a tener el padre de los niños. Entonces se llegó ahí a un acuerdo de la pensión, las tenencias, las visitas. Y más que nada ahí en la mediación ese ratito fue como que más lo que se demoró fue en imprimir las actas que en llegar como ya se tenía el acuerdo. Igual Sí, el divorcio se demoró 2 días en despachar a la notaría
y lo que más demoró fue la marginación en el registro civil, que es lo que más demora prácticamente. Sí, eso demora Fue, mucho. fue rapidito, cosa que le mandé a la señora en Estados Unidos, le digo, ya está aquí divorciada, ya. Dijo, por fin, gracias. Ella rapidito, aunque obviamente ella se costeó el trámite, pero ella quería divorciarse rápido. Claro. Sí, sí, hay todos tipos de casos. Yo tuve un caso así similar. El señor se fue del país, estaba ella con las niñas. Ella no lo demanda, mm, el señor nunca pasó dinero, es más, ella le pagaba a él. Él regresa al país, regresa, yo no sé qué pasó, porque igual los clientes no nos cuentan todo, pero regresa detestándola. Se separa, se lleva a las niñas también la detestaban, se van a vivir con él y él la demanda a ella. Ella tenía, primero que tenía discapacidad. Adicional a esto, ella tenía como 4 préstamos para mantenerlo a él en el país de donde él estaba, porque no le fue bien, que ella los estaba pagando, era a nombre de ella. Y de paso de todas las deudas que le había dejado él estaba pidiendo como $800, no, miento, $600 de pensión alimenticia por las dos. Imagínese cómo usted resuelve eso, cómo usted hace para mediar todo eso y para que lo justo quede por sentado. Es complicado. El tema de divorcio tiene sus pros y sus contras, la verdad. Es muy interesante, pero a veces es muy estresante. Bueno, ahora este es el modelo que tenemos de la petición de divorcio. Igual esto se los voy a dar a ustedes. Si tienen alguna duda, me avisan. Son nombres así mismo que no corresponden por protección de datos, privacidad de mis clientes. Ahora tenemos aquí la parte, por una parte está el señor, ponemos cédula de estado civil, eh, si es mayor de edad es muy importante poner eso, el domicilio y por mis propios derechos, la declaración de que lo hace por su propia voluntad. Asimismo con los datos de ella. Luego, pues, vienen los antecedentes, cuando se casaron, y la declaración. En la declaración, generalmente, aquí no lo podemos ver, pero eso ya lo es trabajo del notario. Siempre se tiene que declarar que la señora no está en estado de gravidez, que significa no está embarazada, y que tampoco tiene hijos ni menores, en el caso de que no haya menores en verdad, si no se agrega el acta, ni dependientes de algún tipo. Es decir, alguna persona que se encuentre incapaz, que así sea mayor de edad, igual requiere de cuidados y de una pensión de alimentos. Tiene su derecho a solicitar pensión de alimentos. Eso es lo que se pide. ¿Para qué les comento esto? Si ustedes en algún caso que quieran llevar el divorcio vía notarial, la persona no está en el país o simplemente no quiere saber nada del tema y les quiere dar a ustedes una procuración, tiene que ser una procuración, un poder especial con procuración, en donde le faculte no solo para divorciarlo por notarial, sino para hacer la declaración juramentada y el reconocimiento de firma en el caso de que sea necesario. En la práctica ahora, con la última reforma que hubo, ya no hay la necesidad de hacer reconocimientos de firma, pero sí sería bueno que lo pongan porque eso es hoy. A lo mejor mañana cambian otra vez de idea y vuelven y reforman todo desde cero. Entonces, lo que en derecho abunda, pues no estorba. Mejor agregarle como era antes, ¿no? Declaración juramentada así de cajón, porque esa va porque va. Y el reconocimiento de firma, pues de forma opcional, ya sea que se dé o no. ¿Cómo podemos darle la seguridad al cliente? ¿Sabe qué? Aquí le voy a especificar que voy a hacer reconocimiento de firma sobre todo lo que tenga que ver con el divorcio. De esa forma ya sabemos que si es que quiero firmar un reconocimiento de firma de un pagaré a nombre de mi cliente, no lo voy a poder hacer porque no tiene que ver con el divorcio. Así damos seguridad a ellos y nosotros nos aseguramos que el poder nos vaya a servir para no tener que pedir 2 o 3 veces el mismo poder. Ya, aquí viene una declaración juramentada. Bueno, aquí en este caso ellos sí tienen hijos. Y aquí dicen que han resuelto la tenencia, pensión y visitas de su hijo menor de edad. Aquí están los artículos de Código Civil que se fundamentan, que es el 106 y 107. Y pues que solicita al notario que se disponga, por favor, a realizar la audiencia de divorcio. Doctora, disculpe la pregunta, ¿no? Me perdí un poco en la resolución que me dijo, que dijo que no, ya no se necesita el reconocimiento de firma en los actos notariales.
¿Podría Así es. mencionar, por favor, cuál es la resolución para poderla leer? Sí. Porque es nuevo. De hecho, ese dato sí que es nuevo para mí. No ¿En lo había serio? escuchado. Sí, No, no es tan sí. nuevo. Tan nuevo O- no es. Sí es nuevo, pero no tan nuevo. ok, sí, Llevará sí. desde principios de año, más o menos. No Uy, sé si ustedes vieron estoy un poco que, oxidado. sí, quizás, no sé si ustedes vieron que hubo una noticia que salía en los periódicos, salía en todas las revistas que hay, en estos diarios, eh, que decía, ahora divorciarse es más económico. Con $197, un notario te puede divorciar. No sé si ustedes escucharon eso. Eso estaba por todos lados. Todo el mundo empezó con el boom de que ahora te puedes divorciar por $197, que era lo que costaba antes de que subiera el IVA al 15%. Ya, ¿qué fue lo que pasó? Antes, para un divorcio, ¿usted qué necesitaba? Declaración juramentada. Ahí va una facturación. Reconocimiento de firma, la segunda facturación. Y el divorcio, tercera facturación, adicional a las certificaciones, que bueno, todos sabemos que la cédula, que el acta, porque el acta también a veces la cobraban, o el certificado de matrimonio. ¿Ya? ¿Qué pasó? El Consejo de la Judicatura dijo, no, ¿sabe qué? Vamos a abaratar los costos, vamos a hacer una sola. ¿Saben qué, señores notarios? Ustedes ya no pueden cobrar declaración ni reconocimiento. Sabemos que es necesario lo que usted necesita reconocer y declarar para hacer el divorcio y está correcto, agréguelo por último en su acta. Ya, esto ya es más un tema muchísimo más notarial. Para nosotros, como abogados en la práctica, no es que nos sirva mucho esta información como tal, pero para que sí nos sirve, para que nos cobren lo que corresponde. Entonces, por eso le digo, actualmente la tasa es 206 más o menos, 206, 208. No pasa más allá de eso. Antes era mucho más, creo que eran como casi $300, más o menos, solo la tasa notarial, porque había muchísimas cosas más que cobrar. Ahora ya no mucho. Ahora, sería mentirles si le digo, ¿sabe qué? En la resolución número tal, que honestamente no sé cuál resolución será, porque no me las aprendo por número, pero sí me aprendo el contenido. O sea, el contenido que es lo que a mí más me importa, ¿no? Y eso no fue, ya le digo, no fue solo algo que, por ejemplo, publicaron en el Colegio de Abogados. Eso fue un boom en todas los periódicos, tanto físicos como en línea que existen, El Universo, en su página en Instagram, página en Facebook, hasta en Twitter, esto era tendencia. A mí me llegaron muchos clientes cuando yo trabajaba en notaría a decirme, abogada, a mí me dijeron que ya me puedo divorciar por menos de $200, ya firmo. Ah, y también adicional, que ya no se requiere de la firma de un abogado para hacer el proceso de divorcio vía notarial. Esto es algo que muchos abogados y notarios discuten y aún pelean, pero es algo que es una realidad hoy en día. ¿Alguna otra duda? No, doctora, muchísimas gracias. Ya ahorita voy a buscar, ya con ese dato ya me ubico y bueno, pues ya me voy a dedicar a buscar la Si nueva lo encuentra, resolución. compártanos, por favor, porque Sí, igual no sí, está de ahorita más. me. Ya, perfecto. Bueno, vamos con la disolución de sociedad conyugal. No sé si hay alguna pregunta en el chat, déjenme revisar rapidito, por favor. A ver, ¿alguna pregunta aquí? No, no hay más preguntas, perfecto. Ya, vamos con la disolución de sociedad conyugal. ¿Qué es la disolución de sociedad conyugal? La forma más fácil y sencilla que yo tengo de explicarla es como un divorcio económico. Económico únicamente. No significa que yo mañana pasado ya no esté casada, estoy casada, pero ya no tengo esta sociedad conyugal. La extingo a través de la disolución de la sociedad conyugal. Tiene un parecido y una similitud en la forma en la que funciona, similitud con las capitulaciones. ¿Cuál es la diferencia? Las capitulaciones sirven para una cosa en específica o para las cosas que se mencionan en específico. Es decir, si yo tengo mi casa hoy, esa la puedo poner en capitulación. Y yo, digamos, yo digo, ¿sabes qué? Yo no quiero tener más casas, no le agregué ninguna cláusula más, ahí quedó. Pero si yo mañana cambio de opinión y tengo una casa, pues ya no entró en capitulaciones y ya pertenece a la sociedad conyugal. Entonces,
Las capitulaciones es algo momentáneo, no, si usted quiere hacer capitulaciones, usted las tiene que hacer bien, tiene que empezar a redactar las cosas punto a punto y empezar a ver todos los pros y contras que existan sobre lo que usted está escribiendo. Pensar bastante con la teoría del enemigo, porque usted escribe una palabra que puede tener doble sentido o se puede interpretar de dos formas y a lo mejor en la capitulación se la mandan abajo. Y las intenciones que tenía su clienta de poder tener afuera un bien inmueble, pues se fueron abajo también y ya se vuelve un problema, generalmente cuando se quieren ya separar. Ese problema no lo tenemos con la disolución. La disolución es mucho más sencilla, que déjenme ver si les puedo mostrar un modelo. Aquí lo está. Sí, la disolución. ¿Pueden visualizar la pantalla en este momento? No, doctora. Ya. Doctora, una consulta hasta que se comparta. El tema de las capitulaciones, ¿es bueno hacerlo antes de casarse o dentro de casarse? De acuerdo a lo que usted acaba de hablar hasta un momento, de que de pronto hay algún error que puede ser tomado en cuenta en el momento del divorcio. Antes o después tiene el mismo efecto. No hay ningún problema. Y Sí, no pero es por ejemplo, si yo tengo un bien, recién lo voy a comprar, tengo que capitular antes o disolver la sociedad antes, porque ya después ya se vuelve un poco más complejo, sobre todo para el registro civil, tomarlo en cuenta. antes de Pero casarse. antes de tener los bienes. Yo Ah, honestamente, ¿yo qué le digo a mis clientes? Disolución. Si usted no está seguro, las capitulaciones no lo van a salvar. Disolución. Disolución porque es lo más seguro en su caso, sobre todo personas que tienen un montón de bienes o empresas que tienen a sus nombres, porque las sociedades, las empresas también entran dentro de la sociedad conyugal, las acciones. Entonces siempre es mejor disolución antes de hacer una capitulación, que la capitulación pues salga muy mal. ¿qué puede fallar? ¿Nos puede dar un ejemplo de pronto? Alguna redacción que esté mal, algo que esté mal redactado o algo que no esté totalmente especificado. Así como en los poderes especiales, uno dice, si yo no pongo la palabra con, le pongo un ejemplo muy claro, cuando uno hace un poder y se lo da a dos personas y uno no especifica en el poder que las personas lo pueden hacer de forma individual, que los poderdantes pueden actuar de forma individual, se toma inherentemente como si fuera en conjunto. Eso quiere decir que si viene, es Manuel y Juan, y si solo Juan va al banco a ejercer mi poder especial o poder general, el banco me va a decir, me falta Manuel. Me falta Manuel porque aquí no dice que ustedes puedan actuar solos. Aquí no dice que ustedes tienen la facultad de actuar de forma individual. Ya, por una sola palabra, por la palabra con o en conjunto y de forma individual, la palabra y, ya todo el poder se fue abajo. Ya así mismo es con las capitulaciones, así de delicadas son. Y muchas veces ni siquiera es error del abogado, sino es omisión de información por parte del cliente. Puede ser la fecha, tal vez, en la que adquirió el bien, la fecha Puede ser que eso, tenía de puede ser, soltera de pronto la persona y la compró y no se acordó y solo le puso el nombre del bien, no le puso la fecha. ¿Puede ser eso? puede ser eso, puede ser que se tome una palabra que sea demasiado ambigua, que tenga doble interpretación. Entonces hay que cuidar demasiado. Por eso le digo, si es que uno va a hacer capturaciones, uno tiene que aplicar la teoría del enemigo y verlo como abogado de la parte y verlo como abogado de la otra parte también. Porque una palabra y uno puede, y obviamente se inicia un proceso judicial, ¿no? Pero se Claro. puede mandar abajo. Se puede solicitar la nulidad de escritura pública porque no se encuentra clara, porque no es precisa, por muchas cosas. Entonces, por eso es siempre muy, muy recomendable la disolución, no la capitulación. La capitulación, bueno, en muchos casos, cuando ya no queda otra opción, pues les toca hacerlo muy bien y con lupa ver palabra por palabra. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de disolución. No sé si quieran ver también un ejemplo de capitulación para poder ponerles, me avisan. Sí, sería bueno, doctora. Ya, esto es un ejemplo de disolución. Viene la primera cláusula, tenemos los intervinientes. Están, bueno, los señores. Esto no está en el documento. Esto es
un ejemplo personal. Aquí están los intervinientes, vienen los antecedentes. Entre los antecedentes que vamos a poner, cuándo se casaron, dónde se casaron y dónde está inscrito, porque puede ser en el registro civil de, por ejemplo, aquí en Guayaquil, que es el registro civil del municipio, o el registro civil nacional, también en la provincia y el cantón donde se casaron. Tenemos también la tercera que habla de la disolución de la sociedad conyugal, como ustedes pueden ver. No es nada del otro mundo. Los mencionas y dice, han decidido no continuar con su sociedad de bienes. Es decir, que tanto bienes adquiridos como las obligaciones adquiridas a partir de hoy, porque eso sí, va desde ahí para adelante, será patrimonio individual de los suscritos, quedando las partes de común acuerdo que desde hoy ningún bien ni ninguna obligación, porque muchas veces las disoluciones o las capitulaciones ni siquiera a veces lo hacen por bienes, sino por obligaciones, en este caso serán contabilizados como parte del patrimonio de la sociedad conyugal. Doctora, disculpe una pregunta. En la práctica, eso es lo que utilizan las capitulaciones cuando, por ejemplo, yo he escuchado mucho eso que dicen, no, anda al banco a sacar un préstamo, pero es que somos casados, no sé, no sé qué cosa, y como que la Ujú. conversación se me ha cortado, no sé qué cosa. Eso es lo que hacen las capitulaciones o sea, y determinan ahí mismo que van a actuar por separados. De Eso es. hecho, los bancos muchas veces lo que dicen es, ¿sabe qué? Porque hay muchos casos en los que están casados y Ujú. no saben de la de la otra parte. Y para hacer estos trámites necesitan de la firma de los dos. Ya. ¿Qué hacen los bancos? ¿Sabe qué? Haga una declaración juramentada de que usted ya no vive con esa persona por tantos años. Muchos Ah. bancos hacen eso. Sí, muchos bancos hacen eso. O sea, Lo, solamente como que la declaración juramentada que ya no viven juntos a pesar de estar casados, pues. y que ya no tienen relación de ningún tipo, ni íntima, ni personal, ni ningún tipo. Ajá. Pero lo que generalmente piden ya los bancos mucho más serios, ya porque las cooperativas, los bancos pequeños son los que suelen pedir este tipo de declaraciones. Los otros Ujú. bancos mucho más serios, que ya tienen pues sus años trabajando en esto y tienen experiencia, lo que piden es la disolución, no piden capitulaciones. Muchas veces no aceptan capitulaciones. La disolución directamente. Así es. O sea, entonces se podría decir que son en casos excepcionales, o sea, que yo me he topado con eso y como que, porque sí, yo me he topado con eso, que quieren seguir, o sea, están casados y todo, pero quieren actuar por separados, pero no ha estado dentro de mi radar el ver qué han hecho como para actuar. Y ahorita que usted dice de las capitulaciones, que ahí mismo puntualizan que se puede actuar por separado, entonces como que no sé si eso es lo que realmente hacen en la práctica, ¿no? Claro, a ver, pero ¿cuál es la diferencia? Las capitulaciones es por algo en específico. Ajá, La disolución es sobre todo. La ajá, disolución, eso sí es actuar 100% por separado. ajá, ajá. Sí, Entonces yo, Doctora, o sea, entonces yo antes de casarme, de una u otra forma, obviamente se contrae esas asociaciones, pero yo pongo en una de las capitulaciones, o sea, se puede poner en una de las capitulaciones que vamos a actuar en, qué sé yo, trámites públicos y privados, valga el caso, o sea, por separado. Puedo ponerlo así, dentro de las capitulaciones. sí, dentro de capitulaciones usted puede poner lo que usted quiera y solo será para eso lo que usted señale de forma específica. O sea, de forma específica se refiere a que, como quien dice, puntualizar el banco específico, el trámite específico, sí, todo así, pum, Sí, pum. Sí. pero ¿qué le digo yo? Si es que va a hacer eso y usted, por ejemplo, quiere abstenerse de ser obligado por una deuda que está contrayendo su cónyuge, tenga cuidado y redáctelo bien, porque a la hora de la hora los bancos no pierden y siempre van a buscar la manera, tienen sus abogados especializados para mandar abajo las capitulaciones. Entonces se puede usar las dos formas, pero tengan cuidado con eso. Listo, doctora, muchas gracias. Ya, entonces continuamos. Me disculpo un poco porque estoy un poco mal de la garganta y se me complica como que hablar seguido, pero igual vamos a dar el curso como si nada.
Vamos a continuar con la unión de hecho. Bueno, la unión de hecho es algo que ha surgido, son dos hojitas, ¿sí las tienes así? Es algo que ha surgido como la respuesta a una necesidad. Como muchas personas en la actualidad, en vez de casarse, viven su unión libre, lo que optaron es tratar de formalizar esta unión libre, tratar de que las personas igual sean reconocidas para evitar el problema que surge muchas veces. Se casan, bueno, perdón, se unen, no hacen ningún proceso civil, no tienen ninguna unión reconocida ante el registro civil. Uno de los dos fallece y el otro se queda sin nada porque todo pasa, si es que no tienen hijos, como ya lo explicamos ayer, a los papás, y si es que sí lo tienen, únicamente a los hijos, incluso a los que están fuera del matrimonio. Y la cónyuge que ha pasado toda su vida desviviéndose por la otra persona, pues quedó en la nada. Entonces, al ver estas situaciones que pasan bastante, pues nació la idea de unión de hecho. Entonces, la unión de hecho tiene similitudes con el matrimonio. Es muy similar. De hecho, la forma en la que se deshace la unión de hecho es como si fuera un divorcio, tiene otro nombre, se llama terminación de unión de hecho, pero es lo mismo, cumple las mismas reglas de hecho. La misma forma de hacerse a nivel notarial, si no me equivoco, es un costo, creo que es similar, creo que es el mismo, son $260 así mismo, $206 así mismo. Eh, Nada más, no hay más, no hay nada más que decir al respecto. Es lo mismo que un divorcio, es lo mismo que un matrimonio, la única diferencia pues no tiene la misma fuerza y se hace de forma distinta. Un dato importante de la unión de hecho, cuando uno hace unión de hecho con una persona X y con esa persona luego decide casarse, uno no puede casarse así nomás. Uno tiene que hacer la terminación de la unión de hecho para luego recién poder casarse. Es como si te divorcias y te vuelves a casar, lo cual muchos colegas consideramos que es un vacío legal muy grande porque imagínese, usted está con la misma persona, pero lo que quiere ahora sí es casarse, para ahora sí poder casarse, digamos, por la iglesia, no lo puede hacer si tiene unión de hecho, sino que tiene como que separarse, entre comillas, para volverse a unir, es un absurdo, pero es lo que hasta ahora se da así. ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre la unión de hecho? Si no, para Sí, continuar. doctorita, buenas noches. Bien. Em, ¿Qué pasa si es que están, no están en unión de hecho y uno de los dos fallece, pongamos el esposo, y, y a lo mejor tuvo otros hijos el que convivía con ella, pero vivían mucho tiempo ya juntos en una casa? ¿Qué se puede hacer para poder heredar? En este caso, la esposa, la mujer, la conviviente. Ya, la conviviente no va a heredar. Ella va a solicitar que se le reconozca la copropiedad, los derechos que ella tiene en sociedad conyugal, porque cuando uno compra, así sea que uno solo firme, pero se encuentra casado, eso es de los dos. Entonces, así Juanita firme sin Pepe, pero Juanita está casada, eso es de Pepe y de Juanita. O sea, si yo firme sola, digo, no, es que yo firme sola, a la hora que yo quiera vender, Pepe tiene que estar firmando con Juanita, si no, no se puede vender. Entonces, eso es lo que adquiriría. ¿Cómo se hace? Con una unión de hecho post-mortem. Eso es lo que hacemos. Solicitamos una unión de hecho post-mortem con un par de testigos. Si tienen hijos, los hijos son una evidencia más que suficiente para poder justificar que la señora, pues, sí ha estado con él todo ese tiempo. Y por ahí un testigo que atestigue, pues sí, ella estuvo ahí hasta el día de su muerte y pues sí era la conviviente actual. Porque muchas veces sucede que digamos que el señor tenía una conviviente hace 3 años, que esa fue la de toda la vida, con la que tuvo hijos y todo, pero ella o él lo dejó o la dejó, se dejaron, y él luego tenía otra conviviente, con la que estuvo unos 7 años más, que fueron los últimos 7 años de su vida. Viene la anterior, solicita la unión de hecho,
la unión de hecho post-mortem, y muchas veces se la da, y la que le corresponde, pues, quedó en la nada. Entonces, para eso más bien son los testigos. Ah, ya, ya. Muchas gracias, doctor. Un gusto. A ver qué dice, si deseo contraer matrimonio civil y tengo unión de hecho, debo disolverla antes. Una Así es, Angélica. Dígame, Elizabeth. Eh, bueno, por ejemplo, como dice usted, si tienen una unión de hecho y en algún bien la, le- No se le escucha, vuélvame a repetir, por favor. O si tiene problemas con el audio, me puede escribir en el chat. hola, Ahí sí le escucho. ahí sí me escucha. Ahí Ahí ya. sí le Me, escucho. me refería a que si uno, por ejemplo, por motivos personales no pudo estar presente para el día de comprar una casa ya, solo firmó uno de los dos. Pero el rato de en la firma del otro, ¿qué hacer ahí o qué acción se debe tomar? Ya, a ver, pero el que firmó estaba casado, soltero. No, están dentro de una unión de hecho. Pero unión de hecho en Compraron un registro bien civil dentro o de una unión unión libre. de hecho, pero no, unión de hecho en la notaría. Ok, Ya, y esa es mi pregunta, o sea, tranquilamente él o lo puede vender sin la firma de la persona. Así, por ejemplo, como no firmó, solamente consta la firma de una sola persona, ¿verdad? Y para el ya, rato de vender, tranquilamente lo puede vender. ya. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando la unión de hecho se disuelve, el estado civil anterior regresa. Por ejemplo, digamos que yo tengo unión de hecho, pero yo antes era divorciada. Sigo siendo divorciada cuando disuelva la unión de hecho. Pero si yo era soltera, vuelvo a ser soltera. Eso es un problema, porque al momento en el que yo vuelvo a ser soltera, no hay cómo saber, como casado, por ejemplo, que yo estoy divorciada después que me separo. En la unión de hecho no hay cómo saber que se tuvo una unión de hecho con anterioridad, si es que no se va al registro civil y no se pide pues los asientos que ellos tengan. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso en específico? Al momento en el que él firmó una compraventa con unión de hecho, en los datos de la escritura va a constar que él estaba, estado civil, en unión de hecho. Así no la mencionan a ella. Y en los datos del registro civil, Dijeric, va a salir unión de hecho con Pamela Cortés, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, si es que él se le ocurrió o pudo hacer la venta de este bien sin la firma de ella puede reclamar su parte. Ella puede reclamarle el registro de la propiedad, reclamarle a la notaría y reclamarle al señor por hacer esa venta que no corresponde. Pero doctorita, una pregunta, verá, en tiempos antiguos, o sea, años atrás, no se registraban las uniones de hecho en el registro civil, Ya, es que eso ya no es solamente unión eran en de la hecho. notaría, ya. Ujú. Es que eso ya no es unión de hecho. Eso ya vendría a ser unión libre. Porque para que quede la unión de hecho es algo reciente y se considera como tal al momento en el que está inscrita. Ya, si es que no está inscrita, si no se puede inscribir porque no cumple con las por formalidades, no es unión de hecho y nadie se va a enterar. O Entonces, sea, ella que igual puede reclamar, tampoco puede reclamar ningún bien. sí lo podría hacer bajo la normativa actual, que se la reconoce como unión de hecho. Sí podría hacerlo. Es un trámite un poco complicado porque Pero hay que probarlo. A lo mejor el señor está vivo. sí, sí está vivo, pero bueno, como decir, le traspasó al nombre de otra persona, como decir, como ya no estaba registrado tranquilamente, se separaron y pasó el nombre, todas las propiedades al nombre de la mamá, prácticamente. Ella puede reclamar ante un juez sus derechos
con la ayuda de algunos testigos que digan que ella estuvo con él todo ese tiempo y que ella por último estuvo ahí en el momento en el que él compró, construyó, porque es más, si ellos tenían hijos en común, aún mejor, porque ¿en qué se basa la ley para reconocer la unión libre? En que muchas veces las mujeres se dedican a ser madres, estos señores trabajan y después las dejan. ¿Y quién las recompensa a ellas por todo ese tiempo en el que solo fueron madres y no trabajaron por estar a cargo de la crianza de los niños? Ya, entonces, basado en eso, usted podría solicitar que se le reconozca a ella su porcentaje, porque ella tenía unión de hecho. Obviamente no ha sido registrada en ningún lado, pero porque en esos tiempos era muy distinto. Doctorita, disculpe, Claro, sí. perdón, disculpe, doctorita, y en ese caso no se podrá hacer una inscripción tardía de la unión de hecho, ¿no? No, porque necesita la firma de los dos. Y en este caso, él no va a firmar nunca. Y Ah, quedaría el ya, registro, quedaría pero el sí se estado civil puede, ¿o actual. no? No se Por podría. Si es que ejemplo, estuvieran doctorita, de si no acuerdo los dos, ¿sí puede? ¿Sí se puede Sí, inscribir? sí lo pueden, si es que querer, los dos ninguno de quieren los dos firmar y eso no estuviera en conflicto, los dos pueden hacerlo, porque es más, al momento en el que usted solicita la unión de hecho en notaría, el notario le dice, ¿desde hace cuánto están juntos? Desde Claro. 1950, desde 1950, ¿qué fecha? 5 de junio de 1950 a la actualidad. Pero después de eso, eso solo queda en el registro civil para poder solidificar civilmente la unión. Pero con respecto a Claro. los bienes adquiridos, ustedes tienen que hacer otro proceso. Entonces, para los bienes no es que sirva mucho, pero sí sirve de prueba para luego directamente solicitarle al juez que se le reconozca su derecho. Ah, ya, ya. Gracias, doctor. Por ejemplo, doctorita, otra preguntita, disculpe. Bueno, si por ejemplo no tienen hijos en común y mediante una unión de hecho, ¿qué pasa ahí si la señora no tiene firma y tampoco tiene hijos? Ella igual puede reclamar su derecho, así pasan los años. A ver, repítame otra vez la pregunta. Verá, por ejemplo, en una unión de hecho igual a sí mismo, y si no Mm, tienen hijos en común, y ella, ¿podría esa persona reclamar su derecho ya así sea que pasen los años o no? claro, lo puede hacer, O no solo con los sea, de hijos, un sino bien, con con testigos. propiedad. Sí, con testigos, con ayuda de testigos que digan que ella estuvo ahí. Pueden incluso, porque a veces pasa de que el señor falleció, y si era la voluntad de él dejarle a ella, pero por desconocimiento así no sucede. Y vienen los hijos, ¿sabe qué? Usted, que no es mi mamá, usted estuvo con mi papá hasta el último respiro, lo limpió, lo bañó, lo ayudó, yo le voy a firmar, yo le sirvo de testigo. O las hermanas, o los tíos, los sobrinos, algún familiar incluso de él, sí puede hacer. Pero a veces pasa De lo hecho, contrario, que los familiares no vienen los vecinos, el mejor amigo, la mejor amiga, o no sea, sí se quieren puede. Doctora, pero eso es para hacer una que, unión de hecho post-mortem, o sea, de Así, eso estamos hablando. así es, de eso estamos hablando, que de es post-mortem. de la otra, Estamos hablando únicamente post-mortem, la porque si otra se ha hecho por segunda. notaría, tiene que ser Pero sí, voluntario. doctorita, esa unión de ¿qué pasaría, doctorita, si, por ejemplo, esa persona ya vende el bien? O sea, ¿qué trámite debe seguir la otra persona para poder recuperar lo que le correspondía? Tiene que hacer un proceso judicial. No le puedo decir cuál artículo use porque ya pues, no es el tema, primero que nada. Y segundo, no es mi especialidad. Yo es notarialmente. Yo sin lo notarial sí le doy toda la información que necesite. Ya en lo judicial nos tenemos que sentar a estudiarlo y a ver las cosas punto a punto, cuál es la mejor forma de hacer el reclamo, porque hay muchas formas. Se puede solicitar la nulidad de escritura pública, pero a lo mejor la nulidad de escritura pública no obtiene usted el resultado que usted espera, porque la escritura a lo mejor solo se va abajo, pero sigue sin reconocerse su derecho. Entonces tendríamos que estudiar más a fondo según, porque recuerde que no solo es el tipo en la tipificación que vayamos a escoger, sino también que las pruebas vayan a sustentar lo que yo estoy alegando. Entonces ahí tendríamos que ya ver mucho más a fondo y a profundidad.
Doctora, y lo que esta señor había puesto los bienes a nombre de la mamá, se metió en un gran lío porque también puede entrar en herencia en caso de que la señora fallezca. ¿De qué señor estamos hablando? Del caso de la señora, de la abogada Elizabeth, que ponía el asunto de que se había separado y había puesto todos sus bienes a nombre de la mamá. O sea, es bien riesgoso eso porque puede entrar en herencia el tema. Sí, Sí, exactamente, ¿no es cierto? exactamente. Ella puede, cuando él ya no esté, hacer la unión de ¿Qué hay, mi por- corazón de melocotón? Sí, Ahora, entonces, recuerde, Doctorita, buenas No, noches. dígame, Doctorita, buenas noches. Si me permite la palabra, ah, por supuesto. verá, en el caso de lo que están consultando las colegas, si no tiene la unión de hecho legalmente, debería de reclamarla ante la autoridad para que la solemnice. Ajá, Y una vez que ya la declare la autoridad competente, en este caso que vendría a ser el juez de la niñez y adolescencia, como ya él vendió el bien que no le corresponde a la señora, mm, ella tendría que pedir la declaratoria, perdón, la nulidad relativa de la escritura, o sea, el contrato de compra-venta en el que se celebró esa escritura pública. así es, Pero siempre y cuando la unión de hecho sea declarada judicialmente, inscrita ya en el registro civil. Una vez con eso, ahí se puede solicitar, pero la nulidad relativa, no la absoluta, sino la relativa. perfecto, sí, porque Eso es ya no una sería, falta. sí, está muy bien, muchas gracias por su aporte, tiene mucha razón. No sería absoluta porque el 50% que vendría a ser en teoría de él, sí corresponde. Entonces, ¿por qué es relativa? Porque él estaba vendiendo un porcentaje que no le corresponde, pero aún así tiene la voluntad. Entonces, la voluntad de la venta está correcta. Lo que no está correcto es el porcentaje que se ha especificado en la escritura. Por eso sería relativo. Sí, está muy bien, gracias por su aporte, señora Fanny. Aquí tenemos más consultas. Dice, si deseo contraer matrimonio civil y tengo una unión de hecho, ¿debo disolverla antes? Así es. Tiene que primero disolverla para poder después casarse. Sí o sí. El registro civil no le va a permitir a usted, teniendo unión de hecho, poder casarse, sea o no con la misma persona. Eso es lo que justamente yo les explicaba, que para mí eso es un vacío en la ley, porque debería haber alguna forma o algún otro documento, así como se inventaron la unión de hecho, inventarse una salida para las personas que con la misma persona que tienen unión de hecho quieren casarse, formar un matrimonio civil, pero no existe por ahora. Y señor Ángel, sí, el archivo se les va a enviar. Al final de la clase yo les voy a enviar a soluciones jurídicas, a los administradores, para que ellos lo puedan subir en la plataforma. Dice, si una persona tiene unión de hecho, quiere casarse con otra, pero tiene hijos menores de edad con quien tiene la unión de hecho, ¿qué procede? En este caso, primero mire, este caso es justamente por lo que el vacío legal no debería existir. Porque ¿qué pasa en esta situación? Tienen unión de hecho, están juntos, se quieren separar, como ya les comenté, es como un divorcio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero terminar la unión de hecho, yo voy a necesitar las mismas razones de la tenencia, visitas, alimentos. Es decir, igual tengo que ir a mediación. Y es un problema porque a mí me va a tocar meter en mediación. Yo no le voy a decir al mediador, nosotros vamos a vivir juntos y él no me va a dar dinero porque él igual nos está manteniendo. No, pues a mí me toca decirle al mediador para que me haga las actas y podamos hacer el proceso que corresponde. Ya no vivimos juntos, la tenencia va a ser de la mamá y el alimentos va a ser por la misma, porque así está su sueldo. Y mentir quizás hasta sobre el sueldo. Y hasta que se abra o sea, es todo un problema. Por eso les digo, no debería ser así, pero así funciona. Hacen todo el proceso para terminar la unión de hecho, incluso el tema de las actas notariales, porque sin eso el notario no lo realiza y es lo más rápido, claro, y de ahí se casa. Y como son hijos en común, no va a tener ningún problema, se puede casar, no va a necesitar ningún curador.
Eso respondiéndole a Natalie que nos envió un mensaje por el chat. ¿Alguna otra consulta sobre la unión de hecho o disolución o la donación que hemos visto el día de hoy? Doctora, disculpe la pregunta, ¿no? Más bien en base a su experiencia, al menos, o sea, al menos como una petición personal, ¿no? O sea, ¿usted se ha topado con un caso bastante complejo o bastante peculiar en unión de, al menos en unión de hecho? O sea, como que haya sido un poco desafiante, que tiene como que muchas aristas. Uno dice, uy, ¿pero qué? ¿Qué pasa aquí? No, le cuento que no. Generalmente en unión de hecho, en las uniones de hecho en notaría no hay nada desafiante porque solo es la voluntad. Lo único que sí es quizás contra la moral, que Ujú. no es algo que me dijeron, pero que yo me pude dar cuenta luego que estas personas hicieron unión de hecho y eran padre e hija, pero no tenían los apellidos. Entonces, como ella no tenía los Mm. apellidos, para ellos fue más fácil pensar, es la conclusión a la que yo llegué, claro, ellos no me contaron nada porque si no yo no les podía hacer el trámite, pero la conclusión a la que yo llegué es como que ella era hija de él, pero ella nunca había tenido los apellidos de él y él no tenía más hijos. Al momento, y él tenía un seguro de vida y tenía un seguro de IES. Entonces, al momento en el que él falleciera, ¿a quién le iba a heredar todo eso? Si no tenía padres, no tenía hijos, no tenía nada. Y ella obviamente no era la hija. Y hacer el trámite para reconocerla iba a ser muy largo. Entonces, yo no sé a qué abogado acudieron, yo no sé qué mismo, pero ellos vinieron con la idea firme de que tengo que hacer unión de hecho. El notario sí notó como que el problemita, que incluso les dijo, se tienen que dar un beso enfrente de mí para poder yo hacerles el trámite. Y lo hicieron. Ya depende de cada quien, ¿no? No es la forma de hacerlo, pero igual consiguieron su unión de hecho. Ya después, cuando ya tenían el papel en la mano, ya fue que ella le dijo, sí, papi, gracias por ayudarme, no se preocupe. Y también por ahí se le salió el señor como decirle, ah, sí, que es mi nieta, a la hija de la hija. Entonces, no es un caso que tenga muchas aristas ni sea complicado como tal, pero sí está Heavy. medio raro. Sí, exacto. Esa es la palabra correcta, Eddie. Sí, Pero bueno, porque se imagina, o sea, ¡guau! Sí, sí. Gracias, doctora, por esa. Sí, sí, porque es que imagínese, si uno se topa con una cosa parecida, porque puede existir. eso pasa Sabemos mucho. que en cierto territorio particular, en cierto territorio específico del Ecuador, esas uniones suelen suceder, Ajá. Y mira que yo típicamente. estoy hablando de Durán, ni siquiera estoy hablando de cierto territorio. Exacto, imagínese, ahora eso está más cerca que nunca, respirándonos en la nuca, solamente por los seguros, por los dichosos seguros. Bueno. Así es. De hecho, la historia que ella me contó es que la mamá había vivido con él muchos años y que como la mamá, que supuestamente tampoco era la mamá, según lo que ella me contó, que era la mamá de crianza, bueno, igual usted sabe que se inventan cualquier mentira, ¿no? Que la mamá le había dicho que cuando ella muriera no lo dejara solo y que viviera con él y lo mantuviera, que se casara con él y estuvieran juntos, porque ese era su último deseo. Bueno, ya cuando ya se pudo llegar a la conclusión de todo, fue muy, muy complicado de entender. Bizarro. Doctorita, de mi parte ya agradezco pues esa experiencia, porque imagínese que me tope con algo parecido, ya estoy preparado. Sí, le toca fingir que no está escuchando lo que escucha, nada más. Sí, 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 sí. Ciega sordomuda, sí, sí. Gracias, Así es, doctora. así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta o pasamos a autorizaciones de salida del país? Bueno, En el vamos chat con esto. tiene, doctora, en Ah, el chat tiene una pregunta de Elizabeth. ya, déjeme ver. ¿Cómo está conformada la notaría? ¿Es algo público? La notaría es un ente privado. El notario es público, pero el resto son personas privadas. O sea, la notaría es pública, perdón, como tal. La notaría es parte del Consejo de la Judicatura, así como los jueces, así mismo los notarios. Están supeditados a todo lo que diga el Consejo.
Incluso si es que ellos realizan algo que está mal, lo primero que ellos temen es el sumario administrativo del Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura es el que está al mando de ellos y ellos son los que van, hacen inspecciones, revisan que no falte ningún documento, que se estén haciendo las cosas legales, que completen todo. Haciendo una pausa, en paréntesis, Andalucía, no hay que pagarle generalmente honorarios a los notarios, porque es su función de empleado público. Volviendo con la pregunta de Elizabeth, eh, como le decía, el notario es un funcionario público, pero el notario contrata a terceras personas para que a su vez hagan de matrizadores, hagan de contadores, de archivo, la persona que se encarga de tener los libros en orden, para que empasten, o sea, la verdad es que es un montón de funciones. Y todas esas personas sí son empleados privados, con el RUC de persona natural del notario. Ya. Entonces, creo que ahora sí vamos a autorizaciones de salida del país. Los permisos de salida del país. A ver, creo que hay otro chat. Mil disculpas, no escuché nada yo en mi Claro, pregunta no la porque se obligación de fue la atender. señal. Dígame, Elizabeth. Creo que usted ya contestó mi pregunta, pero se me fue el internet recién vuelta pude ingresar. No se preocupe, pregúnteme de nuevo. Ya, Bueno, yo entré también tarde, por tanto estarme con. Quería preguntarle, ¿cuál es, o sea, por ejemplo, para conformar una notaría, quería saber qué ente es, si es público, privado o cómo se conforma. Uy. Ya, como le explicaba, las notarías son entidades públicas. El notario es un funcionario público y el notario contrata a otras personas, estas otras personas, matrizadores, contadores, cualquier función que tomen en la notaría, sí son empleados privados bajo el RUC del empleado público. Como le decía Ana Lucía Ah, Flores. ya, pero Ujú. disculpe, doctor, como decir, anclada al Consejo de la Judicatura, más o menos entiendo, ¿o no? O sea, Así para es, ser notario tiene igual que los que jueces, formarse. que concursar, tiene que concursar para ser notario. Doctora, ¿usted conoce alguna maestría en derecho notarial que al menos sea aquí, como que sea más barata? No sé, porque todas como que las Ah, veo carísimas. no, que sea más Una que, barata, no, son carísimos. una que usted conozca, no sé, No, pásenos pero el ¿sabes dato. qué? Para ser notario no necesitas tener maestría en derecho notarial como tal. Con que tengas una Ya. maestría en derecho civil o en algo que sea similar, te ayuda. Mm, o Ajá, pero sea, sí son caras, son muy caras. Esas de ahí en especial son muy caras porque son escasas. Muy pocas ah, personas realizan eso. ¿Quién te da la católica? La católica es la que da esa maestría de derecho notarial y registral. Ajá, de ahí no conozco ninguna otra, la verdad. la Universidad Abogada, otra Autónoma, pregunta. doctora, Uniandes. Uniandes Ah, ve, está, sí, también está con maestría. Sí, la Uniandes UNIANDES también generalmente es más escuché que barato. están dando las maestrías en Derecho Notarial y Registral. ¿En dónde más? Uniandes. En la UNIANDES estaba en eso. Ve, mire, habría que revisar porque Uniandes generalmente tiene precios mucho más accesibles. Hasta a mí me interesa, la verdad. Muchas gracias por la información a los dos. Algo escuché que estaba como alrededor de $6,000, algo así. No está tan barata que ahora. digamos. Está en Bueno, cuatro, pero para la en cuatro católica que mil está como en ochocientos 8,000 Ah, me bueno. ve. No, está en 4.850 al contado. Ah, no está tan Al cara, no contado, está bueno. tan cara. Al contado y a plazos en cómodas cuotas, 4.950. Ah, ya, no, igual no está tan cara en comparación. Sí, ese es el costo. Perfecto. A ver, aquí Vámonos dice. a la Uniande. Ajá, todos nos vamos a ir a inscribir allá.
Bueno, ahí vamos a ser compañeros todos, creo. Ajá, allá nos vemos entonces. Allá nos vemos. Tienen años en sus cargos, se está mencionando que la duración del cargo. Ya, ¿por qué los notarios tienen a veces mucho más tiempo? Porque primero no se abre el concurso de notarios todavía, no se ha abierto. Y segundo, porque ellos pueden solicitar, como ya les había mencionado, 5 años más. Por eso a veces unos llevan 10 años, 12 años. Actualmente hay algunos que llevan mucho más porque no se ha abierto concursos de notarios, hasta donde tengo entendido. No se ha abierto y por lo tanto pues no han sacado a los que entraron hace unos 5 o 10 años. Doctorita, están en funciones prorrogadas los notarios, porque no hay Es, ese es el término adecuado, funciones prorrogadas, porque no hay un concurso para poder elegir a nuevos. Ya, ahora vamos con las autorizaciones de salida del país. Bueno, las autorizaciones de salida del país son documentos que generalmente les solicitan, bueno, obligatoriamente les solicitan cuando uno quiere salir del Ecuador en específico. Estos documentos generalmente no los van a solicitar cuando usted, siendo ecuatoriano, con un hijo que es netamente ecuatoriano, quiere salir de cualquier otro país que no sea Ecuador. ¿Qué se necesita para los permisos de salida? Muy importante. Fecha específica, es decir, pasajes comprados de ida y de regreso. Si no es de regreso, pues hacer la respectiva mención de que entonces el menor es residente, porque es la única forma en la que no haya regreso, que el menor sea residente de otro país. Tiene que tener la dirección de domicilio, dónde va a hospedarse o dónde va a vivir el menor de forma concreta y específica. Y también un número de contacto de la persona, tanto que se lleva al menor en el país en el que vaya a estar, así sea temporal o permanentemente, y de una persona aquí en el Ecuador. Actualmente, ¿cuándo se solicita el permiso de salida? Cuando uno o ambos padres no viajan con el menor, uno o ambos. Porque, por ejemplo, bueno, profe, tiene una pregunta, los convivientes tienen una niña y la madre ahora convive con otra persona. El padre tiene el temor que el nuevo conviviente verá qué sugiere hacer. Bueno, una cosa es tener miedo, ¿no? Pero si no hay algún hecho, alguna situación que ahora realmente exista, él no va a poder hacer más allá que solicitar la tenencia de la misma. Y pues con pruebas, ver si es que es lo más factible, respondiendo a la pregunta de José en el chat. Bueno, volviendo a los permisos de salida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que la mamá está en Italia y el menor aquí en Ecuador quiere salir solo con el permiso de salida de papá, no con el de la mamá, porque como va a Italia mismo, ¿qué creen ustedes que sucede? ¿Sale o no sale el menor? O sea, si el menor es ecuatoriano, pero la mamá es de La mamá Italia, no está aquí, la mamá está en Italia y la mamá no le ha dado permiso de salida. La mamá lo va a recibir allá. tenía que haber dejado ¿cómo es? Un poder, Un un poder, sí, un poder poder, para Como o que, poder para que enviar, pueda, para que el darle padre que está a la- cargo se haga cargo de todo. correcto, o un enviar poder para que pudiera un revisar. permiso de salida. Sí, que sea precavido y que deje hecho el poder nomás. Tienen que Sí, estar de acuerdo los es lo dos en mejor, la es lo salida, mejor. tienen que estar de acuerdo los dos en la Doctorita, salida del niño. una pregunta. Dígame. De ley tiene que tener la autorización del padre para que pueda viajar. De ley tiene que el padre firmar. Por notaría Por sí. ejemplo, si están separados, no se llevan y él no quiere y la madre quiere viajar. La única forma en la que un niño puede salir sin la autorización del papá, bueno, las dos únicas formas, eh, si lo hace por notaría, es que ella tenga la patria potestad total. Y si lo hace, pues por vía judicial, que el juez le conceda el permiso de salida, así el papá no quiere. Pero el papá tiene el derecho, siempre va a tener derecho, así sea un irresponsable y un montón de cosas negativas. Él tiene que otorgar el permiso de salida correspondiente si es que ella todavía no ha solicitado que se suspenda o se extinga la patria potestad. Entonces, sí o sí se necesita. Así sea que lo solicita un juez porque él no le da la gana de firmar por cualquier razón, que sí he tenido casos,
pues entonces se le solicita al juez que por favor les autorice al menor y a la mamá salir del país y pues que ellos vayan a volver en cierto tiempo. Doctorita, solamente que tenga la madre la patria potestad, ahí no puede, no necesita el permiso de salida del país. Exactamente. ¿Y qué pasa con el notario? El notario, ¿qué le va a pedir? Porque igual, no solo el notario, porque eso aplica si es que ya no estuviera en el país, por ejemplo. El agente que le recibe la documentación para salir del país, el agente de migración, ¿qué le va a pedir? La sentencia, que obviamente esté certificada como tal por la judicatura, donde conste que ella es la única que La tiene la patria patria potestad. potestad, sí. Y con eso ella puede salir sin problema, porque ella va a ser la única representante legal del menor. Ya, entonces, sí, si es que mamá o papá o los dos no se encuentran en el país y el menor tiene que salir, mamá o papá tiene que acudir o a una notaría o lo más factible, lo que yo siempre recomiendo, ir al consulado ecuatoriano a solicitar o el poder o el permiso de salida para que el menor pueda ir hacia ellos o hacia cualquier otro país con cualquier persona, pues que ellos decidan. Puede salir con el tío, con el abuelo, con el amigo, con cualquiera que ellos quieran, pero los padres tienen que autorizarlo. Sin eso no se puede. Así sea que vayan a viajar al mismo país en donde se encuentra el papá. Ya, ¿qué más? A ver, otra pregunta. Ah, ya, no hay más preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, sí. Entonces, este trámite también para la autorización de salida del país, si me puede repetir, también lo puedo hacer en notaría. Si el papá no quiere firmar, si está en No te, negativa, o sea, no no lo puedo te hacer en puede. notaría, no. Si no lo puede hacer en notaría, porque a ver, en notaría solo es, a ver, todos los procesos notariales son siempre con el consentimiento de las partes, todos. Si no hay consentimiento de las partes, nos vamos al juez y el juez resuelve. Ya, el juez tiene entonces la potestad de decirle, ¿sabe qué, señora mamá? Usted quiere sacar a su hijo del país y el papá no quiere, no importa, saque, no hay problema. Buenas Mm, ya. noches, tengo una pregunta. Dígame. No sé si de pronto la respondió, pero tengo esta inquietud. ¿Qué pasa si los dos padres están fuera del país? ¿Se le podría enviar un poder a uno de los familiares para tener esta autorización? Sí, eso es justamente lo que vamos a responder. Exactamente. Lo puede hacer por poder, que lo que yo le recomiendo hacer por el consulado ecuatoriano. ¿Por qué? En el consulado ecuatoriano, y esto es como un dato adicional, usted no necesita apostillar, ni siquiera necesita que le llegue a usted en físico. Usted le pueden enviar un correo electrónico con ese documento escaneado que le acaban de dar en el consulado ecuatoriano, lo materializa en notaría y ya tiene su poder o su permiso de salida, cualquiera de los dos. Pero, ajá, contestando su respuesta, si es que el papá en el exterior no puede venir a firmar el permiso de salida o no puede venir para llevarse al menor, tiene que mandar o poder o permiso, cualquiera de las dos, dependiendo del caso. Si es que ya es un niño que viaja consecutivamente, viaja a principios de año, a fin de año, 3, 4 veces al año, ¿para qué voy a mandar un poder cada tanto? Perdón, un permiso cada tanto, para eso envío un solo poder. Ahora sí, vamos con la permuta, el último tema. Bueno, ¿qué es la permuta y en qué se diferencia de cualquier otro tipo de escritura pública? La permuta es un cambio, casa por carro o casa por casa. Son trámites en los que no se involucra valores como tal, no hay efectivo, sino hay bienes. Es un intercambio de bienes. Yo les voy a poner aquí un ejemplo, que es un trámite que yo hice. ¿Ahí lo pueden visualizar o no? No, doctora, no se visualiza. Ya, No. ya les vuelvo a compartir pantalla. Ya, en ese caso, con una cuantía de $134,000, esta compañía hizo un cambio con dos personas naturales de una casa por un carro.
por ese valor. ¿Cuál es la característica principal de la permuta? Ambos bienes tienen que ser vendidos, no necesariamente el avalúo, sino que tienen que ser vendidos o pactados por el mismo valor. 134.000 debe costar el carro y 134.000 debe costar la casa. Si no, no se va a poder hacer, porque tienen que ser equivalentes en todo sentido, sobre todo que las partes estén de acuerdo. ¿Cómo se realiza una permuta? Es casi lo mismo que una compraventa. Vienen los comparecientes, que son las partes que intervienen. Permutantes son ambas partes. Los dos son permutantes. Luego vienen los antecedentes. Primero, cómo se obtuvo la casa. Los linderos de la misma. ¿Quién le vendió? ¿Dónde? ¿En qué notaría? ¿Qué año? Después, cómo se obtuvo el carro. Las características del carro, placa, modelo, chasis, color, tipo, y cómo lo adquirieron, dónde lo adquirieron. De ahí se viene la cláusula de la permuta, en donde las partes pues acuerdan que se van a transferir entre sí los bienes en mención. Se les vuelve a hacer la descripción, hacen el convenio y la declaración de mutuo acuerdo. Viene el saneamiento de las partes, es lo mismo que una compraventa, siempre tiene que haber el saneamiento. ¿Qué significa saneamiento? ¿O qué quiere decir la cláusula de saneamiento? Que no hay ningún gravamen o algún impedimento legalmente constituido para que estas personas puedan transferir los bienes a nombre de otra. Puede ser patrimonio familiar, prohibición de enajenar, hipoteca, anticresis, prohibición de gravar, algún tipo de bloqueo en el caso de vehículos y hasta multas. ¿Ya? Entonces, eso significa el saneamiento, que no existe absolutamente nada de lo que he mencionado y por lo tanto se puede hacer el traspaso sin ningún problema. Luego O viene sea, la que no tengan declaración, ningún vicio. ningún vicio, exactamente, Ujú. exactamente. Viene la declaración juramentada. En este caso, declara más juramento que no, son todos de origen lícito por el tema de los lavados de activos y todo eso que no está en contra de la ley. La cláusula arbitral, que viene a ser la cláusula que evita que repara de cualquier conflicto. Si hay algún tipo de inconveniente entre las partes, primero vayan a mediación. Y si no resuelven por mediación, pues váyanse a un juez. Y ahí definen en dónde se van a ir. En este caso, ellos ponen como domicilio, ambos Guayaquil. Entonces, si es que uno es de San Borondón y el otro es de Daule, y ellos tienen un problema, con esta cláusula arbitral, ellos tienen que ir a un mediador de Guayaquil. Ya voy a responder las otras preguntas, ya. Denme un ratito. ¿Y qué más? Vamos con los gastos. En este gasto, los gastos pues son de cada uno por igual. En este caso en particular, ellos decidieron todo dejar a favor de las personas naturales. En este caso ellos eran los que daban el carro por parte de pago, porque pues obviamente para ellos era lo más justo. Y así lo acordaron y así se respeta, eso no hay ningún problema. La autorización de inscripción, sobre todo para el bien inmueble, y la cláusula especial. De que, bueno, ellos quisieron hacer en este caso esta transferencia de dominio del bien inmueble por medio de permuta antes de que el municipio nos dé el valor a liquidar de impuestos y esto se pueda pagar. Bueno, las garantías que ellos quisieron agregar aquí sobre el vehículo, en este caso ellos decían que era un vehículo blindado por completo y por eso el valor, y en eso termina la minuta como tal. Eso sería todo. Ahora, volviendo al curso práctico. Vamos con las preguntas. Con un PPL, el trámite de notaría. Ya, ajá, con un PPL es directamente con el juez, porque el notario ya no puede acercarse generalmente. Cuando una persona ya tiene una sentencia ejecutoriada, el notario ya no puede acercarse a él, ni puede tomarle ninguna firma, porque pierde derechos civiles, hasta donde yo tengo Sí, entendido, sí. se llaman civiles. Ahora, ¿se puede exigir el cumplimiento de un contrato de promesa de compraventa a través de notaría? Sí y no.
A ver, ¿qué es lo que puedes solicitar a través de notaría? La notificación para el cumplimiento de una promesa, previo a la instancia judicial, porque eso es como una mera formalidad. Cuando una persona incumple una promesa, usted va al del notario y le dice, esto está pasando, por favor notifíquele a la persona que esto ha sucedido, que usted va a proceder, que yo puedo proceder entonces como corresponde. Si la persona en definitiva no quiere cumplir, entonces pues se procede vía judicial. ¿Qué pasa en la práctica actualmente? Si es que generalmente pasa con las constructoras. Si es que la constructora o inmobiliaria tiene una promesa con la persona y esta persona no cumple, esta persona no está pagando las cuotas y no le ha dado todavía la casa, esta persona hace esta notificación de promesa, de incumplimiento de promesa de compraventa y esto le faculta para que la inmobiliaria o la constructora pueda hacer uso de este bien. ¿Qué significa? Que yo ya me desprendo de esa promesa y ya le puedo ofertar a alguien más. Y adicional, ya puedo ejecutar las cláusulas penales que yo eh, impuse en la promesa, que en este caso puede ser que yo me pueda hacer dueño por completo y sin ningún problema futuro de la totalidad de los valores que esta persona ha entregado hasta el momento. Entonces ya depende de las cláusulas que ellos hayan impuesto. Del valor del anticipo, doctora, ¿verdad? A veces no solo es anticipo, sino también son cuotas mensuales que ellos también han dado. Entonces depende de los casos y depende de también cómo esté conformada la minuta. Buenas noches, por O favor, sea, una consulta. doctora, disculpe la pregunta. O sea, esos Sí, son a lo que se refiere son esas ventas con aras que le llaman. exacto, las jarras. Esa es la cláusula penal, las jarras. Ya, ya, doctora. Gracias. ¿Se puede exigir el cumplimiento de un contrato de una promesa a través de notaría? No, hay que ir a la notaría donde se firmó la promesa. En este caso, hay mora en la entrega. Ya, en el caso suyo particular, habría que ir a la vía judicial. Porque, a ver, si yo voy donde el notario lo que hace es voy, le llevo una cartita, la cartita dice que usted está incumpliendo y que por lo tanto ya ha sido notificada y hasta ahí. El notario no te puede hacer nada más allá. El que sí te puede obligar es el juez. El juez es el que cumple con obligar y hacer que las cosas pasen como tienen que pasar. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más o con esto ya nos despedimos? Ya hemos visto la totalidad de los temas que se propusieron tratar, y de hecho hasta un poco más, porque si nos hemos ido en otros temas, hemos visto capitulaciones, terminación de un derecho, hemos visto muchas cosas más de las que habíamos pactado en un principio. A ver, aquí hay otra pregunta. Gladys, se adquirió un bien de solteros, pero ya estaban conviviendo juntos, actualmente son casados, y la escritura solo está a nombre del esposo. ¿Qué se puede hacer en este caso? Primero tratar de mediar. Si ya la mediación no funciona, usted puede solicitar a sí mismo ante un juez pues que se reconozca esto. Es un poco más complicado, pero sí lo puede solicitar. Emiliano, me iba a hacer una pregunta. Sí, doctora, mm, diferencia entre poder especial y poder general, doctora. O sea, como que algo súper así, trascendente, algo súper relevante, que como que marque la diferencia, que con una palabra yo diga, esta es la diferencia. Así como que. El poder general es para trámites de administración únicamente. Todo lo que tenga que ver con administración, para nada más. El poder especial para todo lo demás. No sé si ahí te basta esa O sea, explicación. administración como quien dice, ok, un trámite, una cosa así. Por ejemplo, yo quiero dejar una casa, pero no la quiero vender, no la quiero arrendar, no quiero hacer nada. Yo solo quiero mantenerla y que la casa se mantenga bien, hacerle, si es que hay que hacerles algunos arreglos, algunas adecuaciones, ¿cómo se llama eso? Eso es administrar. Ya, quiero pagar los impuestos, mantener al día los pagos, ya, eso es administración. Entonces, todo lo que sea solo para administrar, solo para que el bien que ustedes están dejando o la cuenta que ustedes están dejando en poder pueda estar correcto y no tenga ningún tipo de desfase. Eso es administración únicamente.
Todo lo que tenga que ver solo con administración, poder general. O sea, El resto de cosas, poder especial. Por ejemplo, vender, eh, aceptar créditos, acceder a préstamos, ¿qué más? Arrendarlos, hacer contratos de, de arriendo, promesas de ventas, donaciones, aclaraciones, todo eso tiene que ser poder especial. Doctora, o como cuando uno de los padres, o sea, volviendo al ejemplo de cuando es una familia, ¿no? En donde los padres se quieren reagrupar y la una está aquí y el otro está por allá, pero tienen a la niña en común y y el padre le dice, bueno, le otorgo el poder especial para que saque pasaporte, certificados de nacimiento, esas cosas así. Eso exacto, exacto, muy claro. Eso es Mm. poder especial. Y el otro es así como un mandato, así. ¿Será? No. No, los mandatos, eso es otra cosa. Mandato es Ok. una cosa, poder es otra. Son dos cosas distintas. Mandato también o sea, el poder general no es un mandato, pues no. No, 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 no. Ninguno de los dos es un mandato. Mandato es otra cosa. De hecho, está Ok. mal cuando uno pone dentro de la especificación de poder, pone el presente mandato. Eso está mal. Ajá, sí, yo he leído así como que me confundo. Ese Sí, sí. está mal. Déjenme enseñarles si es que lo encuentro por aquí, a ver si lo encuentro. Aquí está. Déjenme compartirles justamente el tema de las diferencias de mandato, poder y procuración judicial, porque existe mucha confusión al respecto, pero no es lo mismo y es muy incorrecto ponerlo. Pero así mismo como lo Mm. conversamos ayer, en la práctica todo el mundo lo hace. Y por eso es que yo quiero una palabra, que yo digo, con una palabra, esto es, esto es, esto es, Ya, aquello. mira, aquí te estoy especificando que es un mandato. Un mandato es un contrato bilateral. El poder no es un contrato Ya. bilateral. El poder es de una sola persona. Una persona hace. Ya, el contrato es un mandato bilateral. Uno solicita, el otro acepta. Un contrato. El poder no es un contrato. El poder solo es como una autorización. Son dos cosas distintas. Aquí dice, el poder es un acto jurídico unilateral. Consiste en otorgarle a una persona por escrito facultades. ¿Cómo celebrar un contrato? Mm, Pero no es lo mismo. ya lo Y conozco. aquí viene también asimismo una definición de poder general, poder especial y por qué es la diferencia. Mire, aquí dice poder especial para realizar actos que salgan de la esfera de la administración, como vender muebles, autorización de salida del país de un hijo, casarse, retirar dinero, etcétera. Y más arriba tenemos la definición de poder general, aunque, aunque parece ser el más amplio y con más atribuciones de los poderes, no lo es. Su naturaleza jurídica es de realizar actos de administración. Y si desea realizar otros actos fuera de este ámbito, se requerirá poder especial. Eso lo expresa el artículo 2036 del Código Civil. Mandato. Ah, por eso es doctora, que ¿nos puede compartir esta información, si es tan amable? Sí, esto está en el documento que les voy a compartir. el mandato no. No. Doctora, Doctora, sí, eso lo voy a entonces, subir en el, ¿qué pasa Sí, perdón. con los poderes entonces que están generales, los poderes generales que vienen ya redactados de la manera que tendría que ser redactado un especial? Porque el los general le nuevos, redacta absolutamente todo, le da poder de todo, de venta, de compra, de apertura de cuenta de ahorros, de todo. ¿qué les recomiendo yo? ¿Qué pasa? ¿Tiene Ustedes, validez o no tiene validez? O sea, para lo que usted depende del dice, no, notario, depende, pero mire, todo depende de la institución que le vaya a recibir. Si usted por suerte tiene una persona que no sabe, usted tampoco se va a perjudicar. Ah, déjelo así. Pero si ya justamente encuentra una persona que le refuta, así por lo que justamente yo les estoy enseñando hoy, ya a ustedes les va a tocar, bueno, señora, clienta, pagamos otro poder, porque ese está mal. y si aceptan en la notaría, ya es cuestión del notario, o la Ese es notaria. problema de él. Ahora, lo mejor es evitar problemas y uno hacer las cosas bien para que mañana o pasado no nos quieran mandar abajo los procesos que nosotros realicemos con ese poder. Y doctora, ¿y lo puede mandar abajo el registrador de la propiedad? Sí, de hecho el registrador es uno de los primeros que está ahí reclamando justamente por este tema. Perfecto. Lista telefónica, no metí.
Y sí, claro, no hay problema. Si ustedes quieren hacerme una consulta o algo de forma personal, encantada de atenderlos. No hay problema. Mientras tenga tiempo, claro, porque a veces estoy a full. ¿Me Doctora, puede- en las permutas que usted acabó de decir es como para dar como parte de pago, ¿no? ¿Verdad? Se Es- puede hacer como parte de pago entre lo que usted hablaba de una No, casa y un carro, o le entendí mal esa parte. no, 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 porque eso es dación en pago. Ya, La dación en pago es yo te doy algo por el pago de honorarios profesionales, por el pago de una liquidación patronal. entonces le Eso entendí es mal. dación en pago, tiene otro nombre. La permuta, en cambio, es yo te intercambio algo, Algo un bien más. por otro, que Es tiene como que ser regalo. del mismo valor. Así no, así por el avalúo no sea igual, pero yo, mientras los dos estemos de acuerdo que para los dos es del mismo valor, podemos intercambiar. Y eso igual se hace como perfecciona con el tema en el registro de la propiedad, todo en este caso. Por supuesto. Si es un carro, igual no es en el registro mercantil o también va al No, registro en el SRI. en el SRI. Hay que sacar esos documentos que le competen al carro, pero tiene que ser Exactamente. en el Uno En registro. va la para el agencia, registro de en la la propiedad agencia, no. Ah, y el ok. otro para el SRI. Después de ir al SRI, va al banco, paga el 1 por 1000, así como en cualquier vehículo, y después va a hacer el trámite en la agencia de tránsito que corresponda. Y Ajá. después se registra en qué entidad se registra la permuta, siendo en este caso carro y casa. Primero son en tres entidades. Por la casa, en el registro de la propiedad, y ahí terminamos. Por el carro, SRI, pago en el banco y luego el ANT, ATM, a donde quieran, porque hay un montón de instituciones en el momento. Registro mercantil, ¿no? No, no, para nada. En el registro mercantil solo es cuando son prendas. Prendas. Prendas que tengan que ver con bienes muebles, que en este caso el carro. Ah, ya, perfecto. Gracias, doctora. Ya, de nada. Dice, me puede ir con su número de consulta si quiere hacer una consulta, bla, bla, otra consulta. Bueno, eso ya lo habíamos hablado, justamente el tema de la universidad. Yo conozco la Católica, los demás colegas han mencionado la Uniandes, que tiene derecho notarial como maestría. Muchas gracias, de verdad. Me gusta bastante el tema y espero haber podido ayudarlos en todas sus dudas eh, y, y en todo pues lo que hemos consultado hasta el momento. Doctora, buenas noches. Buenas noches, dígame. Una preguntita. Este, hablando de la disolución de la sociedad conyugal, Dígame. es dable de que una pareja haya disuelto judicialmente la sociedad conyugal, luego ir al notario y empezar a adjudicarse los gananciales sin hacer la liquidación. A ver, de nuevo, repítame de nuevo. A ver, una pareja se divorcia Ok. vía judicial, luego no liquidan la sociedad, sino que van ante notario Ujú. y realizan las adjudicaciones de los gananciales a un solo cónyuge. Entonces, Ok. ¿es dable sin hacer la liquidación? Por supuesto que sí, no hay ningún problema. Mientras las partes estén de acuerdo, lo pueden hacer. Esto se llama renuncia de ganancias. Se renuncian No, entre ellos. no De lo eso se hacen por da. renuncia, claro. El Claro. código dice renuncia, pero ellos no lo hacen por renuncia. ¿Y cómo Solamente lo como hacen? que se adjudican, yo lo entiendo que es como que se están vendiendo uno a otro y ya. Bueno, en este caso, la escritura ideal es la renuncia de gananciales. Si es que ellos lo quieren hacer por otro acto, discreparía de realizar ese trámite porque el registro de la propiedad seguramente lo va a objetar y no corresponde porque, como nosotros siempre decimos, cada acto tiene su razón de ser. Hay un trámite, una escritura que se llama, no, más bien, un ítem en la notaría que se llama actos y contratos de cuantía indeterminada, que a veces, muchas veces, lo usan de una forma indiscriminada
para cobrar menos o para hacer otro tipo de cosas que no se debería dar. Pero en este caso lo que corresponde es la renuncia de gananciales. Si es que Claro, el notario lo quiere hacer y si es que el registro de la propiedad lo quiere aceptar, como es una voluntad de las partes, no se requiere igual de inventario. No pasa nada. Pero la escritura ideal y la que se creó para este tipo de trámites es la renuncia de gananciales como tal. Que otras claro, personas quieren hacerlo de otra forma, bueno, ya depende, si es que les funciona, es cosa de ellos, pero nosotros tratemos de hacer las cosas bien. claro, porque Les voy a... si disuelven la sociedad conyugal con el divorcio, ¿no verdad? Vendría a ser de ahí la liquidación de esa sociedad, porque esa sociedad no está liquidada, si no quieren renunciar. Ajá, si es que ellos no quieren renunciar y están en disputa, ellos tienen que hacer la liquidación para luego entonces que los bienes se empiecen a repartir entre sí. Ya, Pero si no es así y ellos no están o están de acuerdo o no quieren hacer nada más, ¿qué pasa? Eso se queda ahí, se queda ahí. Nadie hace nada y los bienes siguen siendo de los dos. Mañana o pasado quieren vender o no, no pasa nada, venden los dos y se acabó. O sea, no hay ninguna disputa en sí, a menos que ellos quieran entregarla entre sí. Si es que ellos no quieren hacerlo por notaría o no se ponen de acuerdo, pero ya quieren terminar con cualquier tipo de relación, incluso terminar con el tema de los bienes, ahí sí habría que hacer los trámites respectivos como proceso judicial, que son inventario, liquidación y ya claro, viene la repartición luego de los bienes. claro. Puede ser Otra, un documento otra entre... pregunta, disculpe, otra pregunta. Ayer usted hablaba del poder, que el poder tiene como mínimo, por la vigencia, ¿no? Mínimo 6 meses y máximo un año. Y hablaba usted de que existe una norma. ¿No tiene presente la norma que me la pueda otorgar? Eso debe estar en la ley notarial o en el Código Civil, pero honestamente no tengo la norma de la mano. Si no, ahorita se las pondría así como les puse el tema del mandato y el poder y todo. Listo, No lo listo, tengo a la mano. listo, gracias. Doctora, yo tuve un caso de un cliente en el cual el esposo, bueno, en este caso los esposos, hicieron la disolución de la sociedad conyugal y enseguida hicieron la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, en este caso, el esposo quedó con un par de vehículos y algo adicional, y la señora queda con todos los bienes. Pero eso, como es voluntad de las partes, el notario dio fe, inclusive se publicó por la prensa, el registrador de la propiedad él inscribió todo, pero como a los 5 o 6 años de lo que hacen eso, mi cliente, fallece el esposo. Y una de las hijas de la señora le sigue juicio a la señora, a mi cliente, indicando que ¿cómo se llama? Eh, Indicándole que el cliente, el papá de ella, en este caso, la habían dejado abandonado sin tener recursos económicos. Y tomando en cuenta que mi cliente aún vivía y vivió hasta cuando falleció el esposo, ¿no? Lo puede hacer. Eso es algo que sí lo puede hacer, porque se supone que uno no puede hacerse dueño o no puede heredar algo, que es algo que aún no lo tengo muy claro, honestamente, pero sí he escuchado bastante de esos temas, que cuando uno deja abandonada a una persona y luego quiere heredar sobre eso y otra persona reclama y saca a la luz de esto, el juez puede dejar todo sin efecto, lo puede hacer, Y pero claro, eso ya es un tema más judicial, no es tanto notarial. sí, pero ahí tenía que ver bastante, en este caso, tanto el notario como el registrador de la propiedad. Pero Lo que pasa, lo que ante, pasa es de que acuerdo, de acuerdo a la ley notarial, el notario sí podía hacer todo ese tipo de cosas y hizo todo basado a lo legal, de acuerdo a así la ley. es. Así Por- es, el notario no tiene cómo saber las situaciones adversas que esté pasando por cada caso, porque cada cabeza es un mundo.
Entonces, si el notario se detuviera a pensar como el juez lo tiene que hacer, el notario no hiciera ningún trámite, ni siquiera un poder hiciera, porque tantas cosas han pasado. Mire, solo con los poderes, yo he escuchado de casos, mis usuarios vienen, ¿sabe qué? Denle el poder a mi hijo para que mi hijo pueda hacer todo. Y después de un año, mi hijo me dejó en la calle. ¿Qué hago, abogada? ¿Qué le puedo decir, señor, si usted estaba consciente cuando me dijo que diera el poder? Y No es que claro, es su culpa, abogada, porque usted dijo, pero es que usted quiso, porque se le advierte, se le dice, se le conversa, al menos yo en lo personal, cada vez que hago un poder, siempre les explico todas las aristas, aunque se me aburran y no me entiendan, así tengo que explicarles 10 veces, porque es mi responsabilidad como su abogada explicarles todos los pros y contras que puede tener realizar un poder, para que mañana o pasado, si es que él me viene con una situación de abogada, pero usted no me va a poder decir, abogado, usted no me dijo. No me lo va a poder decir porque yo se lo dije todo y es mi deber hacerlo. Pero hay casos en los que yo he tenido así mismos casos, en los que las personas dicen, a ver, yo no le estoy pidiendo a usted nada, usted solo haga lo que yo le pido y punto. Bueno, señor, tenga, ¿qué le puedo decir? y como le comentaba, en el caso que tuve, nosotros le ganamos en este caso a la contraparte, a la parte A la, denunciante. a la Ya hija. que sí, nosotros le ganamos, ya que justamente ellos, cuando siguen el juicio por cancelación de escritura, de Ujú. anulación de escritura, eh, ellos no toman, anunciaron cómo se llama esta cuestión de los herederos conocidos y desconocidos. Ajá. Entonces, ellos nunca presentaron el certificado de descendencia, Ah, solo presentaron el- ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre. Las publicaciones. vaya, pues chéverísimo. Es Y, justamente su caso y- ejemplifica lo que explicamos ayer. ya, Está muy interesante. sí, discúlpeme, mi doctora, justamente por el certificado de descendencia se fue abajo el caso, se fue abajo el juicio, sí. Interesante, muy interesante. Inclusive tomando en cuenta que el juez, en este caso era un juez de acá del Cantón Ventanas, estaba a favor de la parte denunciante, ¿ya? ¿Ves? Y nosotros, en este caso, teníamos algunos ases bajo la manga y justamente ahí cayó el error del abogado litigante de la parte actora. Bueno, pero eso demuestra que usted es un muy buen abogado también, entonces. Pero Entonces, interesante. Si gusta, déjenos por aquí el número de juicio para nosotros poder visualizar. A mí en lo personal me gustaría poder visualizarlo y estudiarlo a profundidad, porque es un caso muy interesante. Es justamente lo que hablábamos con el tema de la posesión efectiva, de que claro, si, si una persona, una esposa quiere hacerse dueña de lo que el esposo dejó y no sabe de otros herederos, pues se hacen las respectivas publicaciones. Y si en el debido tiempo ellos no aparecen, pues chao, nada, se le avisó. Si usted no apareció, ya no es culpa. Se cumplió con lo que la ley establece. claro, pero en la ley también ha habido sobre el certificado de descendencia que emite el registro ¿cómo se llama? El registro civil. Ujú. Claro, pero imagínese que ella no sepa nada y se va al registro. O por último, se ofició el registro y el registro nunca respondió. Entonces, hay casos y casos. En este caso, el suyo fue favorable. Claro, inclusive yo cuando nosotros nos dio la palabra el juez, ahí nosotros les hacíamos, dábamos a conocer de que ya había casos que la corte dio de baja todito esos juicios. Había el caso Favara, entre otros casos. Entonces Muy ahí interesante. el juez dijo, sí, tiene toda la razón, abogado, me dijo, tiene toda la razón, yo tendría que tomar en cuenta rato del rato de hacer la resolución y todo, que tendría que tomar en cuenta esta cuestión de aquí, porque en verdad hay algunos casos que se fueron al piso por la corte, dijo. Jurisprudencia. Qué bueno. Bueno, hemos entonces concluido esta noche
con el curso de Derecho Práctico Notarial. Para mí ha sido un honor poder compartir mis conocimientos con ustedes, poder escuchar sus experiencias, permitirme que yo les comparta las mías. Eh, Muy agradecida con Soluciones Jurídicas por darme esta oportunidad de poder estar aquí con ustedes. De la misma forma, yo les voy a dejar mi número, si lo pueden anotar rapidito, porque ya estamos igual por cerrar sesión, para que cualquier consulta que tengan, pues con con toda la confianza me puedan escribir. Ahí se los dejo. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes. Un gusto haberlos conocido a todos. Abogada Yasmín, no me voy a olvidar de usted, que fue la que más participó. Abogada Guadalupe también. Y creo que había una persona más que no recuerdo el nombre, Emilio creo que se llama, que también es de los que más participó entre hoy y ayer. En verdad, un gusto. Pues nada, cualquier cosa que necesiten a la orden y pues nos veremos seguramente en algún momento, porque nuestra carrera profesional nos lleva a todos por el mismo camino. Muchas gracias, Eso. doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Se Que les tengan agradece buena mucho. noche. Bendiciones. Gracias. Bienvenido a Cuenca. Gracias. Gracias, doctora. Saludos. Chao.